Bueno, vamos a comenzar, ¿cierto?, este servicio en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Bueno, tuve un leve problemita, por eso nos retrasamos un par de minutos. Pero aquí estamos una vez más, ¿cierto?, con el ánimo de poder compartir con ustedes este día domingo, ¿cierto? Este día domingo en la cual le damos gracias a Dios, ¿cierto? Y se lo dedicamos a Él. Día domingo en que los hijos del Señor le dedican, ¿cierto?, un tiempo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y hoy día, ¿cierto?, nos estamos congregando de esta forma, ¿cierto?, por medio de esta red, ¿cierto? Y podemos en una comunión de espíritu estar con ustedes, esperando, ¿cierto?, que usted esté conectado y podamos, ¿cierto?, de esta forma en una comunión de espíritu alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Esa es la forma, ¿cierto? Y es lo que hoy día nos permite el Señor, en la cual podamos trabajar. Llegará ya, yo me imagino que en un tiempo muy breve ya, que podamos trabajar de la forma usual, ¿cierto? Cómo trabaja la iglesia, y podamos estar, ¿cierto?, en una comunión de espíritu todos juntos, ¿cierto?, alabando y glorificando el nombre del Señor. Por tanto, mientras tanto, estamos haciéndolo, ¿cierto?, de la forma en que el Señor nos permite, especialmente, ¿cierto?, de esta forma. Y agradecido de Dios, de verdad, agradecido de Dios, porque puedo ver, ¿cierto?, las diversas formas en que la iglesia del Señor está trabajando. Puedo ver una diversidad de formas, ¿cierto? Cuando me conecto a la red, ¿cierto?, por internet y busco, hay cantidad de formas, ¿cierto?, y de palabras en la cual los pastores y hermanos están compartiendo, ¿cierto?, un mensaje para aquellas personas que necesitan, especialmente a los hijos del Señor y sus congregaciones. También aquellos, ¿cierto?, que son simpatizantes de la iglesia, ¿cierto? Gente en general, ¿cierto?, que están escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios continuamente. Y de esa forma, ¿cierto?, han llegado almas al Señor porque han sido cautivadas, ¿cierto?, por los mensajes que han escuchado. Así que le doy gracias. Aún así, ¿cierto?, agradecido de porque Dios está haciendo algo positivo en medio de este tiempo, ¿ya? Y también darle gracias a Dios porque veo una diversidad de cosas que el Señor va poniendo. Hemos inundado la red, la verdad de las cosas, con muchas cosas del Señor, y le damos gracias a Dios por eso. La gente tiene posibilidad de escuchar palabras, de leer mensajes, de ver ejemplos, de ver grabaciones, ¿cierto?, de ver videos, ¿cierto?, sobre las cosas de Dios. Y estamos creando conciencia, ¿cierto?, a las personas, y para que entiendan, ¿cierto?, que por medio de Jesucristo pueden tener la salvación y la vida eterna, la cual desean tanto. Así que agradecido del Señor, le doy la bienvenida, ¿cierto?, en esta tarde a todos nuestros hermanos que se estén ya conectando y escuchando, ¿cierto?, lo que hoy día el Señor va a hacer en nuestras vidas. Amén. Así que yo les quiero, al comenzar todo esto, les quiero invitar a orar. Quiero invitarle a ustedes a que podamos estar en una comunión de espíritu y podamos, ¿cierto?, sentirnos en la presencia del Señor. Quiero que hoy día, ¿cierto?, el Señor se haga presente en nuestra vida y que su Santo Espíritu toque nuestra vida, de verdad que sí. Necesitamos que el Señor haga algo bien especial. Como día a día le estoy pidiendo, cuando nos congreguemos, ¿cierto?, cuando compartamos la palabra de Dios, cuando leamos, cuando aprendamos, ¿cierto?, que no sea, ¿cierto?, solo una reunión más, sino que la verdad de las cosas que podamos lograr entender, ¿cierto?, que el Señor esté trabajando en nosotros. Amén, que Dios esté haciendo algo importante en nuestras vidas. Así que ese es el deseo. Y es lo que el Señor pone en mi corazón, que Él esté con nosotros, que su Santo Espíritu esté con nosotros, que todo lo que hagamos, ¿cierto?, que todo lo que logremos compartir, ¿cierto?, llegue a la vida de las personas, que pueda ser de bendición para las personas. Amén. Así que, hermanos amados, los que están, ¿cierto?, congregados, los que están conectados, ¿cierto?, vamos a inclinar nuestra cabecita en señal de mucho respeto
para pedir que el Señor haga algo especial, para pedir que el Señor hoy día, en esta tarde, nos bendiga, para pedir que el Señor pueda hacer algo maravilloso con nosotros, hacer algo en la cual podamos sentir la presencia de Él. Amén, que Él nos esté guiando, que Él nos esté, ¿cierto?, poniendo algo especial en nuestras vidas. Amén, que Él pueda poner, ¿cierto?, la porción justa para todos aquellos, ¿cierto?, que estén escuchando, especialmente lo que son la familia de la fe. Amén, aquellos que creen, ¿cierto?, que Jesucristo tiene poder para solucionar, tiene poder para ayudar, tiene poder para guiar. A esa familia de la fe, ¿cierto?, es la que el Señor quiere alcanzar y llegar, ¿cierto?, en esta tarde y a esta hora. Amén, que el Señor nos bendiga. Así que vamos a pedir que nos inclinemos, ¿cierto?, en nuestra cabecita y oremos al Señor y le pidamos la guía que necesitamos y que podamos llegar a su presencia de tal forma, ¿cierto?, que podamos ser bendecidos. Amén. Dios bueno, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor amado del cielo, por este momento precioso que podemos vivir, Dios eterno, en una comunión de espíritu. Te doy gracias por los hermanos que están escuchando, Señor bendito Dios, por los que están, bendito Dios, conectándose, Señor, los que están conectados. Te doy gracias, Señor amado del cielo. También te doy gracias, Señor amado del cielo, por aquellos que escucharán este mensaje, porque yo sé, bendito Dios, que llegarás a muchos lugares, Señor amado del cielo. Si no es, bendito Dios, en este mismo momento, quizás en un momento más, Señor amado del cielo, quizás mañana, cuando usted disponga, Señor bendito Dios de la gloria, yo sé que muchos escucharán tu palabra, yo sé que para muchos será de bendición, Padre bueno de la gloria. Por ello, Señor amado de la gloria, yo te pido que bendiga, Señor amado, todo oído que esté atento, Señor amado, toda mirada que esté viendo, Señor amado, lo que estamos compartiendo, Padre bueno de la gloria, en esta tarde. Padre, sabemos que como hombres, como mujeres, cometemos muchos errores, lo sabemos, Señor amado del cielo. Padre, pero pedimos en esta hora que usted perdone todo lo malo que pueda haber en nuestra vida, Señor. Que usted pueda corregir nuestra vida, Señor amado del cielo. Que usted pueda, bendito Dios, aconsejarnos, bendito Dios, en lo malo y en lo que no debemos hacer, Señor amado. Que tu Santo Espíritu, Dios eterno, la gloria, conmueva nuestras conciencias para aprender de tu palabra y poder arrepentirnos de todo lo malo que hay en nosotros, Señor amado del cielo. En esta hora pedimos perdón, Padre. Pedimos que tu sangre preciosa una vez más nos lave, Dios eterno, de todo lo malo que puede haber en nuestra vida, Señor amado. Para tener libertad, Señor, para poder llegar a usted, Señor bendito Dios, y que no haya impedimento, Señor amado del cielo. Que el pecado, que la falta, Señor, que el error que hemos cometido, Señor amado del cielo, no impida, Señor, que pueda llegar a tu presencia, Padre bueno de la gloria. No hay cosa, bendito Dios, que, Padre bueno, que en conciencia, Señor bendito Dios, usted no pueda perdonar, Señor amado del cielo. Basta que nuestro corazón esté humillado ante tu presencia, basta que estemos, bendito Dios, humildes allí, Señor amado, ante ti, Señor, y pidamos el perdón que necesitamos cada día. Padre bueno, usted conoce mi vida y conoce la vida de mis hermanos y conoce la vida de aquellos que están escuchando, Señor amado, en esta hora. Pedimos, bendito Dios, perdón, Señor amado. Lávanos una vez más con tu sangre preciosa de todas nuestras maldades. Lávanos, Dios eterno de la gloria, y pueda usted, Señor, perdonar nuestras transgresiones, Señor amado. Y podamos, bendito Dios, en plena libertad, bendito Dios, y en comunión de espíritu, Señor amado, alabar y glorificar tu santo nombre. Permítenos dar pasos firmes, Señor, ante tu presencia, Señor amado del cielo, y que podamos recibir de ti bendición maravillosa, Señor amado del cielo. Que este momento que vamos a estar juntos, Señor amado del cielo, estos minutos que hemos de compartir, sean de bendición y de gran bendición para nuestras vidas. Bendíganos, Señor amado del cielo, y en especial, si hubiese un mal espíritu, si hubiese algo, bendito Dios, que pudiera entorpecer lo que queremos hacer en esta hora, Dios eterno, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo, lo ato, Señor amado del cielo, y lo echo fuera. Bendito Dios, porque no tiene arte ni parte en este momento con nosotros, Señor amado, porque este momento es para dedicárselo a usted. Bendito Dios, bendíganos con gran bendición a mí y a todos los que estén escuchando, Señor amado del cielo, para que, bendito Dios, podamos estar, bendito Dios, siendo bendecidos con la presencia del Señor. Tenga usted misericordia, porque a usted le necesitamos, Señor amado del cielo. Usted es el invitado importante, Señor, en esta hora, bendito Dios de la gloria. Queremos, Señor amado del cielo, que usted nos visite, Señor amado, a donde quiera que estemos, los que estén escuchando, usted les visite, Señor amado del cielo, y pueda, Señor, hacerse sentir en sus vidas. Lo pido en esta hora, Señor amado del cielo, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Amén. Bendito Dios, alabamos y glorificamos el nombre del Señor, alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque Él es maravilloso. Amén. Mi oración, ¿cierto?, es de fe. Yo se lo pido con deseo, ¿cierto?, con convicción. Yo sé que usted también lo hace. Amén. Yo sé que usted también tiene ese mismo sentir. Por tanto, ¿cierto?, la oración, dice la palabra de Dios, del justo es eficaz.
Así que estamos, ¿cierto?, compenetrados en eso, ¿cierto? En que el Señor puede hacer algo especial con mi vida, la ha hecho, y también con su vida. Amén. Así que, hermano amado, a medida que se van conectando nuestros hermanos, nuestros amigos, ¿cierto?, y conocidos, ¿cierto?, familia, ¿cierto?, le doy la bienvenida y le doy gracias a Dios porque puede, ¿cierto?, esta tarde ser de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Que el Señor les ayude. Bueno, como pastor, como hijo de Dios, ¿cierto?, como siervo del Señor, doy gracias a Dios porque ha hecho algo muy especial en mi vida. Amén. Y doy gracias a Dios porque se hizo sentir en mi vida. Tuve una noticia muy importante, ¿cierto?, por la cual, ¿cierto?, puedo decir que el Señor ha tenido, ¿cierto?, misericordia de mí. Amén. Hay un problema que tenía que era difícil de poder sobrellevar y se lo estaba dejando por años, ¿cierto?, ante la presencia de Dios. Y le decía al Señor, cada vez que oraba, ¿cierto?, le pedía al Señor que me ayudara. Y hasta que, ¿cierto?, me llega la grata noticia de lo que yo le pedía al Señor, Él, ¿cierto?, cumplió su promesa. Así que, hermanos, yo les invito, ¿cierto?, no desista cuando usted quiere pedirle algo al Señor, no se canse de orar, de pedirle, porque el Señor a su tiempo va a cumplir. Amén. Como aquella mujer que le pedía al juez, a ese juez malvado, ¿cierto?, esa mujer que oraba y le decía que le hiciera justicia, ¿cierto? Así como el Señor nos enseña que debemos ser perseverantes. Amén. No debemos desistir, ¿cierto? Porque el Señor en su tiempo, Él va a hacer en nosotros, ¿cierto?, su voluntad. Amén. Así que yo doy testimonio en esta hora y le doy gracias a Dios, ¿cierto? Porque de verdad le doy gracias a Dios porque eso solo Dios lo puede hacer, ¿cierto? Lo que Él hizo en mi vida, ¿cierto? Demostrando, ¿cierto?, que Él está en control de todas las cosas, solo Dios lo puede hacer. Amén. Así que cómo no darle gracias a Dios. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Yo sé que también para usted, ¿cierto?, el Señor puede hacer cosas extraordinarias en su vida. Basta que nosotros nos dispongamos y el Señor hará. Amén. ¿Lo cree usted? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Si usted es una persona de fe, ¿cierto?, yo sé que usted creerá, ¿cierto?, lo que el Señor es capaz de hacer. Amén. De verdad, ¿cierto? Cuando el Señor me dice, ¿cierto?, que yo estoy contigo, que yo te bendeciré, que yo te ayudaré, que yo te sustentaré, de verdad, créalo. Es así. Así conmigo, también con usted. De verdad, ¿cierto? Crea que el Señor hará y cumplirá todas esas promesas en su vida, así como también en la vida mía. Así que, hermano amado, no decaiga nuestra fe, haya realmente, ¿cierto?, entereza en la propuesta que hemos puesto, ¿cierto?, en las manos del Señor, que sigamos avanzando, ¿cierto?, confiando en Él. Yo creo que este tiempo, ¿cierto?, irá, ¿cierto?, evolucionando de tal forma que podamos ya, y Dios permite en un tiempo muy próximo, trabajar en una forma diferente. No solo de esta forma, ¿cierto?, conectado por redes sociales, sino que podamos llegar, ¿cierto?, y estar en una comunión de espíritus dentro de nuestros templos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Así que, hermanos amados en el Señor, confiando en que el Señor hará. Amén. ¿Confía usted? Confía. Amén. Yo, ¿cierto?, doy ejemplo y doy testimonio de que lo mejor es confiar en el Altísimo, en el Rey Eterno. Él, ¿cierto?, es fiel y bueno y Él hará, ¿cierto?, en nuestras vidas siempre. Que el Señor nos bendiga. Quiero aprovechar el tiempo, ¿cierto?, como le estoy compartiendo siempre, quiero aprovechar el tiempo para poder compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravilloso. La palabra de Dios es algo extraordinario. La palabra de Dios nos habla en nuestras vidas, ¿cierto? La palabra de Dios deja, ¿cierto?, una sensación bien especial en nuestra vida porque es como el pancito que nos alimenta, es el maná del cielo que el Señor nos da, que hace y nos edifica espiritualmente. Amén. Es importante. Amén. Podemos hacer mucho para la obra del Señor, pero la palabra de Dios es fundamental. Amén. Por eso quiero aprovechar en este tiempo, ¿cierto?, y poder compartir esta palabra con todos ustedes. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que todo lo que podamos compartir, ¿cierto?, en esta tarde sea de gran bendición para sus vidas, así como también fue para la vida mía. Amén. Yo quiero invitarle, ¿cierto?, a abrir su Biblia, que tome su Biblia, ¿cierto? Y si la tiene en su teléfono, búsquela por medio, ¿cierto?, de su teléfono, que busque, ¿cierto?, la epístola a los Hebreos. Amén. La epístola a los Hebreos, ¿cierto? En el capítulo 12, versículo 14,
Vamos a leer, ¿cierto?, un solo versículo, y de ese versículo nos vamos a tomar para poder compartir el mensaje que hoy día les quiero dejar. Amén. Es una palabra maravillosa. Amén. Que nos va a hacer, ¿cierto?, entender los propósitos de Dios en la vida de todo aquel que ha creído en él. Amén. Todo aquel que ha creído, ¿cierto?, en la voluntad de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, ¿cierto?, meditará, ¿cierto?, en lo que el Señor hoy día nos está hablando. Amén. Quiera, ¿cierto?, el Espíritu Santo esté redarguyendo en mi vida, así como también en la vida de ustedes, y podamos ser bendecidos con esta palabra maravillosa. Amén. La tiene, ¿cierto? Encontró su Biblia, encontró la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así, hermanos amados en el Señor. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Este versículo nos vamos a tomar y lo voy a volver a leer para que ustedes piensen. Él dice: seguid la paz con todos. Amén. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. El Señor nos bendiga, ¿cierto? El Señor nos ayude en lo que hoy día quiere la palabra de Dios hablar a nuestras vidas. ¿Amén? Por tanto, ¿cierto? Si pudiéramos nombrar, ¿cierto?, cómo encabezar lo que hoy día vamos a compartir, ¿cierto?, podríamos decir que la palabra nos va a hablar de un término que es tan importante para los hijos de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Sin santidad, ¿cierto?, es imposible agradar y pretender, ¿cierto?, estar en la presencia de Dios. Amén. Porque Dios es santo, porque Dios es puro, la verdad. Que el Señor nos bendiga. Amén. La verdad que la palabra santidad tiene una definición bien especial. La palabra santidad para nosotros, los hijos del Señor, es, ¿cierto?, primeramente no significa que usted sea un personaje que haya que sacarle una foto y colgarlo en una pared como un santito para prenderle vela. No es eso, hermano amado del Señor y la gente que está escuchando. No es eso. La palabra santidad, ¿cierto?, significa que los hijos de Dios se apartan para Él. Amén. La palabra de santidad es apartados para Dios. Amén. Para hacer no la voluntad propia, no la voluntad del mundo, no la voluntad de la gente, sino hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es la santidad, ¿cierto? Y cuando nosotros, ¿cierto?, pretendemos, ¿cierto?, buscar a Dios, conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque así dice la palabra, ¿cierto? Conózcanme a mí, conocen a Dios, ¿cierto? El que conoce al Señor conoce a Dios, porque de esa forma se presenta nuestra vida. Amén. De esa forma, ¿cierto?, por medio de la palabra podemos saber, ¿cierto?, y conocer al Señor y también a su Padre, nuestro amado Dios, ¿cierto? Es algo que nosotros tenemos que entender de esa forma. Amén. El Señor nos da una clave para que podamos poder hacerlo, y es de una forma en la cual podamos estar y caminar en santidad. Amén. Por tanto, ¿cierto?, la santidad es imprescindible, y quiero dejar algo bien establecido, ¿cierto?, en esta hora. Si vamos a compartir este mensaje, hermano amado en el Señor, es principalmente para la iglesia. Amén. ¿Por qué lo quiero compartir, cierto, en esta tarde? Porque de verdad, cierto, alguien dijo, cierto, alguien dijo que quiere hablar conmigo, pero primero va a orar al Señor. Amén. Para poder hablar. Y yo en oración le pedí al Señor que revelase, cierto, a mi vida lo que había de escuchar, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a decir, ¿cierto? Y el Señor me mostraba algo que es importante. Amén. El Señor en la oración, ¿cierto? Por eso estoy inquieto, por eso yo quiero hablarle en esta tarde, porque realmente siento la necesidad de poder compartir esto, que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y esta palabra puso el Señor en mi corazón para que pueda yo compartirla principalmente con mi congregación y también, ¿cierto?, con todos los hermanos que estén escuchando en esta hora, que realmente no se conformen, ¿cierto?, solamente con la vida quizás tranquila, ¿cierto?, y llevadera que llevan sirviendo al Señor, ¿cierto? Porque nuestra vida debe ser de continuo cambio, de crecimiento.
Amén. El Señor nos llama a vivir en santidad. Nos llama, ¿cierto?, a vivir, ¿cierto?, este proceso sobre este escenario, sobre esta tierra. Y este proceso debe ser de continuo, buscando, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Amén. Mejorando nuestra vida, ¿cierto? Haciendo morir la carne, como compartíamos días atrás, ¿cierto? Haciendo morir la carne y sus deseos para vivir en el Espíritu. Eso es caminar en santidad. Haciendo la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cierto? Por tanto, ¿cierto? La santidad es apartarse para Dios. La santidad es dedicar nuestra vida a Dios. La santidad quiere decir, ¿cierto?, que nuestra mayor preocupación, ¿cierto?, nuestro mayor tiempo es, ¿cierto?, vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hacer que nuestra vida, ¿cierto?, de continuo el Señor viva en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Y yo reitero muchas veces esta palabra. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Cristo es santo. Amén. Y si Él es santo, ¿cierto?, ¿cuánto más nosotros tenemos que santificarnos como hijos de Dios? ¿Para qué? Para que Él pueda morar en nosotros. Él es el templo. Amén. Nosotros somos el templo donde Él ha de morar en nuestra vida. Amén. Nosotros somos el templo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Usted, yo, ¿cierto?, somos el templo, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Somos el templo, ¿cierto?, donde el Señor quiere morar. Amén. Dice que ya no morará más el templo hecho de mano de hombre, sino que morará en nosotros, en nuestra vida, ¿cierto?, en su vida. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Por tanto, hermano, yo quiero decirle algo bien especial. Es difícil hablar de este tema, de verdad que sí. Es difícil, ¿cierto? Es difícil porque esto nos lleva a reflexionar en que nosotros tenemos que muchas veces cambiar conductas. Tenemos que cambiar vicios que tenemos como hijos de Dios. De verdad que sí. Y es doloroso decirlo. Nos cuesta mucho a los pastores porque muchas veces hay sensibilidades en la cual se sienten de repente un poco tocados, ¿cierto? Y quizás hasta podríamos pensar que la gente o los hermanos se sienten como agredidos cuando le estamos compartiendo esto. Pero de verdad que sí, hay cosas que son inevitables que un siervo de Dios tiene que hablar con la congregación y tiene que decirlo. Amén. Sin santidad nadie va, ¿cierto?, a ver a Dios. Sin santidad no hay comunión con Dios. Sin santidad usted no puede llegar a la presencia de Dios. Tiene que haber santidad en su vida. ¿Y qué es la santidad? Vuelvo a reiterarlo. Apartarse para Dios. Apartarse, ¿cierto?, para la obra de Dios. Y cuando usted se está apartando para la obra de Dios, tiene que caminar, ¿cierto?, en una forma en la cual pueda, ¿cierto?, poner siempre por alto el nombre de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, ¿cierto?, hizo la labor. Amén. Él, nuestro amado Señor Jesucristo, dejó por alto el nombre de su Padre Celestial. ¿Cuánto más nosotros tenemos que también actuar de esa misma forma? Dejar en alto el nombre de Dios. Dejar en alto, ¿cierto?, lo que Dios quiere que nosotros, ¿cierto?, como hijos suyos, hagamos sobre esta tierra. Amén. Amén. De verdad, hermano amado, debemos considerarnos nosotros como predicaciones vivas en medio de una sociedad. No podemos, ¿cierto?, ocultarnos ni tampoco encerrarnos, ¿cierto?, sino que al contrario, salir, ¿cierto?, en nuestro medio entorno, ¿cierto?, con la gente que nos rodea, ¿cierto?, en nuestros trabajos, a donde quiera que vamos, ¿cierto?, y que nosotros seamos, ¿cierto?, una evidencia viva de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Amén. Eso es cierto, caminar en santidad. Eso es hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Yo le vuelvo a reiterar, es difícil hablarlo, sí es difícil, porque nos llama a reflexionar, porque nos llama al cambio. Estamos acostumbrados a algo que es difícil, de verdad, ¿cierto? Que es cuando llevamos una vida llevadera en el Señor, cómoda en el Señor. Pero el Señor no nos ha llamado a esa comodidad, el Señor nos ha llamado a que sacrifiquemos, ¿cierto?, nuestros cuerpos, ¿cierto?, que es un culto racional. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Pero hoy día, ¿cierto?, quiera el Señor que esté hablando a nuestras vidas. Quiera el Señor que hoy día, ¿cierto?, esta palabra pueda llegar a usted, ¿cierto? Y lo voy a estar mencionando y ratificando. ¿Sabe? Hay una gran preocupación para los hijos del Señor, especialmente para los pastores.
Porque estamos predicando, ¿cierto? Que el Señor, ¿cierto? Viene pronto, que Él viene a buscar a su iglesia, que estamos viviendo tiempos difíciles, que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Todos están predicando de la misma forma. Amén. Estamos compartiendo mensajes muy similares. Alabado sea el Señor. Y estamos preparando las congregaciones, ¿cierto? Para que estén, ¿cierto? Como aquellas 10 vírgenes, preparadas, ¿cierto? Para la venida del Señor. Amén. Que estén, ¿cierto? Sus lámparas listas para recibir, ¿cierto? Al esposo. Así nos enseña la palabra. Entonces nosotros tenemos que estar, ¿cierto? Recordándole, incitándole, ¿cierto? Y diciéndole que deben perseverar en esta santidad a la cual el Señor nos ha llamado. De verdad, porque se cumple esta palabra que dice, ¿cierto? Y la santidad, y sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad, es difícil que podamos ver al Señor. Si usted no se quiere apartar para Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. El primer llamado que hace el Señor, de verdad, cuando usted recibe, ¿cierto? Al Señor, cuando usted siente que el Señor llega a su vida, cuando siente que el Señor está tratando con usted, ¿cierto? Cuando usted tiene ese primer encuentro, que es tan bello el primer encuentro, yo me acuerdo del mío personal, cuando usted tiene el primer encuentro con el Señor, cuando siente el toque del Espíritu Santo, cuando hablamos, ¿cierto? De esta experiencia tan maravillosa, ¿cierto? Lo primero que el Señor pone en nuestras vidas, ¿cierto? El primer, ¿cierto? Llamado que hace el Señor a nosotros es que caminemos en santidad, que nos apartemos para Él, que dejemos las cosas del mundo de lado y nos apartemos para Él. ¿Para qué? Para que aprendamos a conocerle. El primer llamado, ¿cierto? Lo primero que usted tiene que hacer, ¿cierto? Cuando el Señor le llama a usted es caminar en santidad, es apartarse para Dios. El Señor nos bendiga. Lo primero que el Señor pide, ¿cierto? En la vida de todo aquel que ha creído es que se aparte para Él. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios es un Dios justo, bueno, lleno de amor, pero es celoso. Él es celoso, hermano amado del Señor. Él es celoso porque quiere que usted no se equivoque. Amén. Porque Él le ama. Amén. Él le ama y Él no quiere, ¿cierto?, que usted se pierda. Él no quiere compartirlo con el mundo. Él no quiere compartirlo con Satanás, el diablo. Él lo quiere para Él solo. Lo quiere exclusivamente para Él. Amén. Usted, ¿cierto? El Señor nos ama, nos desea y quiere que solo seamos para Él. Que solo le sirvamos a Él. Que solo le glorifiquemos a Él. Que solo le busquemos a Él. En todo momento, en toda circunstancia, ¿cierto? El Señor quiere que le buscamos a Él. Amén. Por tanto, desde el principio, cuando usted tuvo el primer encuentro con el Señor le está llamando, ¿cierto?, a la santidad. Es la única forma de poder crecer. Si usted no está cumpliendo con eso, es difícil que pueda hacerlo. Amén. Si usted está viviendo todavía una vida ambigua, si todavía está viviendo una vida fluctuante, si todavía está entre lo del mundo y lo de Dios, hermano, usted tiene que tomar una decisión. Amén. Sin santidad es difícil que pueda agradar a Dios. No se puede hacer. Y Dios no es mentiroso. Dios no tiene doble estándar. Dios no tiene doble ánimo. La cosa que dice Dios, esa es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, ¿cierto? Nuestro primer llamado, ¿cierto?, es caminar en santidad. Nuestro primer llamado, ¿cierto?, lo que el Señor pone en nuestra vida es caminar, ¿cierto?, en una condición tal en la cual Dios se pueda agradar. Esa es la verdad. Amén. Empieza nuestro proceso, empieza nuestro camino y vamos dejando las cosas del mundo y vamos dejando las cosas de la carne y vamos apartándonos, ¿cierto?, para Dios. Y cada día cambiamos, cambia nuestro lenguaje, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra forma de actuar, nuestra forma de definir las cosas, ¿cierto?, de resolver las cosas, y nos vamos haciendo diferentes. Y esta diferencia se tiene que hacer notar en medio de la gente. Amén. ¿Cierto? Porque la fe realmente, la fe sin obra, es muerta. Debe hacerse notar. Debe usted entender que Dios quiere hacer la diferencia en usted. Para ello, ¿cierto?, tiene que buscar al Señor y caminar en santidad. No tiene que
o postergar esto, hermano amado. ¿Cuántos hermanos están postergando esto? Como que tienen por tardanza las cosas, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios que el Señor, ¿cierto? Viene pronto. Y se ha estado predicando por más de 2000 años, ¿cierto? Que el Señor viene pronto. Y ahora estamos más que dice la palabra de Dios. Y todos los pastores comparten lo mismo. Hoy, ¿cierto? El Señor está más que a las puertas. El Señor está ahí, ¿cierto? Está ahí. Amén. ¿Y qué está esperando usted, hermano amado del Señor? ¿Qué está esperando? En la cual, ¿cierto? No da el paso de fe que necesita dar. No da, ¿cierto? Ese paso, ¿cierto? En la cual se hace realmente un hijo de Dios. Es consecuente con lo que Dios ha puesto en la vida suya. Amén. Si tuvo un llamado y un encuentro con el Señor y siente que ese llamado ha sido bien especial para su vida, ¿qué está esperando para que no haga, ¿cierto? Esos cambios en su vida? Amén. Arréglese con el Señor. Amén. Busque que el Señor le bendiga. Amén. Dios es santo, hermano amado del Señor. Dios es santo y no puede ver el mal. Dios no puede compartir el pecado, ¿cierto?, ante su presencia. Amén. Dice la palabra, dice y nos enseña, ¿cierto? Nos enseña la palabra de Dios. Nos hace ver la palabra de Dios. Que Él ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Amén. Nos hace ver, nos hace entender, ¿cierto? Esta reflexión de que Él nos ama, ¿cierto? Nos saca de la inmundicia del pecado, pero aborrece el pecado. Él nos quiere limpiar porque el pecado dice que no tiene arte ni parte con Él, no le gusta, no puede estar el pecado delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo, 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 santo. Hasta los ángeles del cielo, criaturas puras, ¿cierto? ¿Cierto? Alaban y glorifican su santo nombre y no dejan de decir que Dios es santo. Por tanto, si usted quiere estar en la presencia de Dios, tiene que santificarse. Si usted quiere estar en la presencia de Dios, tiene que apartarse para Él. Tiene que dedicarse a Él. Amén. Tiene que buscarlo, aprender de Él, crecer en Él. Que el Señor nos bendiga. Pero sin santidad, si usted está dando botes entre lo del mundo y lo de Dios, es difícil, hermano. Yo quiero que reflexiones en esto. Yo quiero que reflexiones en esto. No pienses, hermano amado, que todo tiene que seguir como tú dices que debe ser. A tu manera. A tu manera. No es así. Me duele el corazón, hermano amado del Señor, porque son muchos los que quieren alabar y glorificar el nombre de Dios, pero a su manera, como yo quiero, un poquito de acá y un poquito de allá, un poquito de acá y un poquito de allá. Pero no es así, hermano amado del Señor, porque la palabra de Dios ya ahora nos está diciendo que sin santidad nadie verá a Dios. Si tú no te apartas realmente en un 100% para Dios, ¿cierto?, no tienes posibilidad. Lloraba al Señor, hermano amado del Señor. Lloraba, le pedía al Señor que se revelara en mi vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué me mostraba el Señor? ¿Qué me mostraba? Que sus hijos, ¿cierto?, cometen errores. Que sus hijos se apartan de Él. Que sus hijos equivocan el camino. Que sus hijos andan en pos de otras cosas. Que sus hijos tienen otros intereses, pero no buscan al Señor. Los hijos, los sellados por el Espíritu Santo, andan en pos de cosas que, en vez de edificarles, hermano amado del Señor, les destruyen espiritualmente. Los hijos de Dios, aquellos, ¿cierto?, que el Señor ha sellado con su Santo Espíritu. Por eso les digo, ¿cierto?, en esta hora, esta palabra es para los hijos de Dios, para aquellos que conocen, ¿cierto?, la palabra de Dios, para aquellos que han recibido al Señor en su corazón. Tienen que despertar, hermano amado del Señor. Estremezcan, sacúdanse. Sálganse de ese letargo espiritual en el cual han estado. Despierten, ¿cierto? Despierten. Porque el Señor, ¿cierto?, está llamando en esta hora. Está llamando. ¿Para qué? Para que se santifiquen. Para que haya santidad en su vida. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar el Señor? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar?
Alabado sea el nombre del Señor. En un abrir y cerrar de ojos. Será la venida del Señor. Cuente usted, ¿cuánto se demora en abrir y cerrar los ojos? ¿Cuánto se demora usted? Ese es el tiempo que se tomará, ¿cierto? Para cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Tendrá tiempo usted de arreglar su vida? Ya no habrá más tiempo. Y si usted se queda, tendrá que lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Va a sufrir. Si usted quiere perseverar en esta fe, lo va a pagar con su vida, hermano. Pero hoy el Señor le está dando la tarea más fácil. Hoy el Señor le está diciendo, cuando yo venga quiero hallar fe sobre la tierra. Cuando yo venga quiero que tú tengas fe. Cuando yo venga quiero que tú estés santificado. Cuando yo venga quiero que usted esté preparado. Cuando yo venga quiero que usted tenga su lámpara llena de aceite. Cuando yo venga quiero llevarme a mi iglesia, a los míos, a los que yo he apartado. No quiero que ninguno se quede. Por eso hoy el Señor está haciendo este llamado. Alabado sea el nombre del Señor. No solo yo, hermano amado del Señor, no solo yo lo estoy predicando. Muchos están predicando lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está conmoviendo. Porque el Espíritu Santo nos está tocando a que podamos, ¿cierto?, hablar y predicar la palabra de Dios. Porque esto es algo íntimo. Está ahí, guardado en nuestras vidas. Solo el Señor lo sabe. Amén. Solo el Señor lo sabe. Nosotros vemos, hermanos, compartimos con ellos. Pero hay algo en sus vidas, ¿cierto?, que es íntimo. Tienen una relación, ¿cierto?, propia con Dios, ¿cierto?, en la cual tienen que dar sus cuentas con respecto a su vida. Que el Señor nos bendiga grandemente. Que el Señor nos ayude. Amén. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Debemos, ¿cierto?, humillarnos ante Dios. Amén. Nuestra vida debe ser humillada ante los ojos de Dios. Sus hijos, ¿cierto? Sus hijos se humillan ante la presencia de Dios. Porque Él es santo. Él es todopoderoso. Él es el creador del cielo, de la tierra, del mar, la fuente de las aguas, del universo. Desde la más mega creación del mundo hasta la más pequeña partícula en la tierra. Él es el creador. ¿Cómo no va a ser posible que este humilde siervo se pueda humillar ante Dios? Claro que sí. Me humillo ante la presencia de Dios para buscar de Él, ¿cierto?, bendición y misericordia, para hallar de Él su gracia. ¿Lo está usted haciendo así? Alabado sea el nombre del Señor. Digno es el Señor, digno de ser exaltado, digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Digno es el Señor, digno, Él es digno. Él lo demostró. No se le halló mancha ni arruga a Él. Por tanto, ¿cierto?, nosotros, ¿cierto?, siendo pecadores, nos humillamos delante de su presencia. De verdad que sí. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Dios quiere, ¿cierto?, aplastar, ¿cierto?, esa rebelión que llevamos dentro de nosotros. Dios quiere aplastar esa rebelión que usted tiene adentro, esa rebelión que yo llevo adentro, esa rebelión que siempre se revela a la voluntad de Dios. El hombre siempre lucha contra esa revelación, ¿cierto?, contra esa revolución que uno tiene dentro de sí mismo, en la cual, ¿cierto?, lucha, ¿cierto?, entre lo santo y lo carnal, entre lo puro, ¿cierto?, y lo impuro, entre lo bueno y lo malo. Esa lucha, ¿cierto?, que tiene el hombre constantemente, ¿cierto?, que viene desde el tiempo de Adán, ¿cierto?, hasta nuestro tiempo. Esta batalla que está constantemente en nuestra vida. Dios quiere, ¿cierto?, aplastar esa rebelión que hay en nosotros para darnos, ¿cierto?, un nuevo sentido a nuestra vida. El hombre se rebela, el hombre por su naturaleza se rebela contra Dios. Lo podemos ver hoy en día, hermano amado del Señor. Los hombres rebelándose contra Dios, no tienen temor de Dios, hablan contra Dios, ¿cierto?, con total libertad, hermano amado. Se mofan de Él, ¿cierto?, destruyen su palabra ahí en las calles, rompiendo las Biblias. Hemos visto, ¿cierto? No hay temor, ¿cierto?, en ellos.
Pero cuando el Señor escoge a uno de los suyos, cuando el Señor te escogió a ti, ¿cierto? Lo primero que quiso el Señor es aplastar esa rebelión en ti para que pueda usted, ¿cierto? Acercarse a Dios con plena libertad, ¿cierto? Y que esa naturaleza pecaminosa quede aplastada, ¿cierto? Por la poderosa mano del Señor. Aplastada, hermano amado del Señor, para que cada día vaya muriendo en usted. Porque eso es lo que necesita usted, hermano amado del Señor. Necesita cada día crecer en el espíritu, crecer, ¿cierto? Crecer en espíritu, para que cada día la carne muera. Por eso la palabra dice que para poder vivir debemos morir. Para poder vivir en el Señor debemos morir a nuestra naturaleza de pecado. El príncipe de este mundo se enoja. Satanás, el diablo, se enoja cuando uno habla así. Yo sé que sí, hermano amado del Señor, porque el hombre y su naturaleza pecaminosa va para otra dirección, hermano amado del Señor. Y Satanás, el diablo, lo usa, desde siempre lo ha usado. Esa debilidad que tiene el hombre, ¿cierto? Apartarse de Dios. Siempre el hombre porfiado, siempre el hombre contumaz, siempre el hombre duro de servir. Siempre el hombre duro de poder entender, ¿cierto?, la voluntad de Dios, se aparta, generalmente se aparta. Y aún, hermano amado, cuando tenga un encuentro con el Señor, ¿cierto?, y el Señor, ¿cierto?, le está dando todo para que pueda crecer en el Espíritu, para que pueda ser una nueva persona, una nueva criatura, ¿cierto?, siempre se tiende a apartar. Y eso es lo que el Señor hoy día nos está hablando. Eso es lo que el Señor hoy día nos está amonestando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú, ¿cierto?, puedas tener, ¿cierto?, posibilidad en Él por medio de la santidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Sin santidad, nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. De verdad que sí. Que el Señor nos bendiga. Amén. Debemos tener pasión, ¿cierto?, por el servicio. De verdad. Debe usted aprender a amar lo que Dios le ha llamado. Amén. Para lo que Dios le ha llamado. Por eso le digo yo, esta palabra, ¿cierto?, es principalmente para los hijos de Dios. Y el Señor ha puesto algo en ti, ¿cierto?, que tú tienes que hacer. Amén. Cuando te acercaste al Señor, el Señor tiene algo en ti que tú tienes que hacer. El Señor te ha dado dones, el Señor te ha dado talento, el Señor te ha dado gracia, el Señor te ha compartido, ¿cierto?, algo que tú puedes aportar para el servicio, ¿cierto? Porque el Señor nos está diciendo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿cierto? Pero también entendemos que hay obreros que se han quedado sentaditos en un rincón tranquilamente porque no quieren hacer nada, porque están ahí esperando, ¿cierto? No sé. Pero el Señor hoy día le está hablando a sus vidas. Hoy día el Señor te está hablando para que despiertes, hermano. Para que despiertes, hermana. Y lo que el Señor ha puesto en ti, ¿cierto?, pueda ser usado. Amén. Debe usted disponerse para la obra de Dios. Debe usted disponerse a trabajar en la obra de Dios. Debe usted disponerse, ¿por qué? Porque el Señor, cuando a usted le llamó, ¿cierto?, no le llamó para que usted se acomodara, sino que le llamó para que usted trabajara. ¿Y trabajara dónde? En lo secular, en la vida cotidiana, no, para que trabajara en la obra de Dios. Para todo hay tiempo, hermano. Usted a lo mejor se excusará, ¿cierto?, en la cual es una persona muy ocupada, una persona que tiene mucho trabajo, que está muy cansada, no sé. Pero para todo hay tiempo. Tiempo de lo secular, tiempo de la familia, pero también tiempo de Dios. Principalmente, hermano amado, para poder edificarnos, debemos dedicarle el tiempo a Dios. Amén. Y que realmente, ¿cierto?, lo que Él ha puesto en nuestra vida, ¿cierto?, para que nosotros podamos realizar, sea efectivo, que realmente lo podamos hacer. Pero no se quede, hermano amado, solo por la misericordia de Dios, solo con lo poquito que puede obtener de aquí y de allá. Pero en una condición bien ambigua. Eso le va a llevar, ¿cierto?, a la catástrofe espiritual. No se puede sostener algo así. No se puede sostener algo así. Que el Señor nos bendiga. Tienes que tomar decisiones importantes, hermano amado en el Señor.
Tienes que tomar decisiones, hermana, en la cual, ¿cierto? Tienes que entender, ¿cierto?, cuál es la verdadera voluntad de Dios. Pero no te puedes quedar así. No te puedes quedar así. Muchas veces, hermano amado, yo le digo y soy bien sincero, muchas veces me han dicho a mí, ¿y qué sabe usted del trato que tengo con Dios? Es que no lo logro entender, porque no lo veo reflejado en tu vida. ¿Pero qué sabe usted? Claro que lo sé. Claro que lo sé porque el Espíritu lo revela. Porque el Señor nos llama a discernir los espíritus. Qué hermoso es eso. Cuando el Señor lo permite, ¿cierto? Poder entender lo que Dios está haciendo con las personas. ¿Para dónde apuntas tú? ¿Para dónde vas tú? Los frutos, ¿cierto?, son los que te delatan. Los frutos son los que te delatan. Amén. Lo que tú haces, las decisiones que tomas, lo que tú eres capaz de hacer para con Dios o en la obra de Dios, eso te va delatando. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar, todas estas cosas te van delatando con respecto a la voluntad de Dios. Por eso se produce esto que es tan importante, una preocupación de los siervos de Dios, una preocupación de los pastores para poder, ¿cierto?, lograr entender, ¿cierto?, que las personas tienen que cambiar su actitud con respecto a Dios, caminar en santidad, apartándose para Dios. Y muchos que anduvieron, ¿cierto?, en santidad, hoy día, ¿cierto?, cada día se van perdiendo más. Amén. En vez de tomar el camino que el Señor les dejó, están tomando otro camino en la cual, ¿cierto?, de verdad, su final es triste. Su final es nefasto. Por tanto, hermano amado del Señor, usted tiene que considerar esto. Tiene que considerar que de verdad el Señor hoy día está hablando para que usted pueda cambiar su mentalidad, para que usted pueda cambiar su conducta, para que usted pueda cambiar su actitud, para que usted pueda cambiarse y volverse realmente su rostro, ¿cierto?, hacia el Señor. Amén. El Señor nos bendiga grandemente. El Señor nos ayude. Debemos, ¿cierto?, tener amor, ¿cierto?, y pasión por el servicio. Tener amor por las almas. ¿Es así, hermano amado? ¿Es esta su actitud? ¿Usted ama las almas del Señor? Debemos amar a nuestro prójimo. 2 mandamientos deja el Señor. 2. En eso se encierra todo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Debe usted tener pasión por las almas. Debe preocuparse, hermano amado del Señor. Si a usted le da lo mismo, si usted ni siquiera piensa, si usted ni siquiera tiene un gesto de amabilidad, preocúpese. Porque podremos decir que amamos a Dios si ni siquiera amamos a nuestro hermano. Si siquiera lo consideramos, ni siquiera pensamos en él. Al contrario, nos volvemos verdaderos obstáculos para poder edificar a otros. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Es necesario, hermano amado del Señor. Es necesario que el Señor nos corrija. Es necesario, ¿cierto?, que el Señor nos hable fuerte para que podamos entender. Debemos, ¿cierto?, estar siempre preparados, ¿cierto?, porque esto de servir al Señor es un ministerio, es un camino muy difícil. Y todo aquel, ¿cierto?, todo aquel que ha creído en el Señor tiene un ministerio que desarrollar, que es la reconciliación del hombre con Dios por medio de Jesucristo. Y usted no lo puede eludir. Es un ministerio difícil, de lucha, de trabajo, de paciencia, de esfuerzo. Es un ministerio, ¿cierto?, que todo aquel que ha creído en Jesucristo tiene que desarrollar.
No importa la condición, si sea niño, joven, adulto, anciano, pero ahí, ¿cierto? Debe estar en nuestra vida el tener, ¿cierto?, ese amor por las almas y ese deseo de desarrollar, aunque sea por mucha dificultad, pero por amor a las almas, hermano amado del Señor. Porque si usted salva un alma, esa alma no se va al infierno. Si usted salva un alma, esa alma no se pierde. Si usted salva un alma, esa alma no se condena, hermano amado del Señor. ¿Cómo no va a ser importante que usted se preocupe? A lo mejor hasta su propio entorno, a lo mejor hasta su propia familia. Pero usted no se puede quedar así. Si ya le gustó lo que el Señor le ha dado, ¿cierto? Y le ha dado la tranquilidad que usted necesitaba para vivir una vida, ¿cierto? Debe traer otros a la salvación. Tiene que compartir y dar de gracia lo que Dios le dio de gracia. Pero yo puedo hacer una pregunta en esta tarde, ¿cierto? ¿Cuántas almas usted ha traído a la salvación? ¿Cuántas almas? ¿A cuántos usted le ha hablado para que se arrepientan, ¿cierto? Y acepten a Jesucristo como su Salvador? ¿A cuántas almas usted le ha hablado de aquel que puede ayudarle en todas las circunstancias de la vida? ¿A cuántas almas usted le ha hablado que están sufriendo, que padecen, ¿cierto?, dificultades en la vida, que tienen problemas de salud, problemas de familia y así? ¿A cuántas almas usted le ha hablado? Vivimos en un mundo perdido, en un mundo caído, hermano amado del Señor, donde el hombre necesita tener esperanza, donde el hombre necesita conocer a Dios. Pero nosotros somos las atalayas. A nosotros el Señor nos escogió para poder compartir la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿lo está haciendo usted? ¿Usted está procediendo de esa forma? Que el Señor nos bendiga. ¿Está usted compartiendo la palabra de Dios? Yo sé que es un ministerio difícil. Yo sé que es un trabajo difícil. Hay veces que nos atemorizamos, pero el Señor dice que Él estará con nosotros. Que no nos preocupemos, que si necesitásemos palabra para poder compartir, Él pondrá palabra en nuestra boca, hermano. No se preocupe de lo que ha de decir, de lo que ha de hablar, porque el Señor pondrá palabra para usted. No se preocupe, hermano amado. Deje que el Señor trabaje en usted. Amén. Amén. Porque cuando usted está trabajando, ¿cierto? El Señor lo va preparando. Es un privilegio. Es un privilegio maravilloso que cuando usted termina la labor deja un sabor tan dulce, hermano amado en el Señor. Si usted trae un alma a la salvación, si usted dice, a esta almita la traje yo al conocimiento de la verdad, es una cosa tan maravillosa. De verdad, ¿cierto? De verdad que es un privilegio servir al Señor. Amén. Pero el Señor nos prepara de diversas formas, yo sé. Pasan situaciones, yo sé, porque el Señor en nuestra vida nos va procesando para que podamos cumplir y desarrollar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y para que nosotros pongamos, ¿cierto?, nuestra confianza en Él. Tomo por ejemplo, ¿cierto?, para un ejemplo bien conocido del pueblo de Dios, el ejemplo de José, ¿cierto?, hijo de Jacob. José, ¿cierto?, fue vendido por sus hermanos. José cayó, ¿cierto?, en la esclavitud, ¿cierto?, al llegar a Egipto. José fue allí difamado por una mujer que lo quería poseer, ¿cierto? Y como él arrancó y huyó, fue echado a la cárcel. Y José, ¿cierto?, pasó de un problema en otro, pero su fe no decaía, su confianza en Dios no decayó. Y fue así como el Señor le bendijo. ¿Por qué? Porque José entendía que su vida era un constante proceso. Así como usted, como yo, ¿cierto? Nuestra vida es de un constante proceso. Y no se olvide de algo importante, que si el Señor lo puso en esa situación, es porque el Señor tiene algo preparado para usted. No es porque el Señor está trabajando en su vida, porque tiene un objetivo que darle a usted. Amén. La vida del hombre, ¿cierto?, con respecto a lo de Dios, ¿cierto?, no es casualidad. El Señor, ¿cierto?, pone todas estas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer algo en su vida. El Señor tiene un objetivo para usted. Por muy joven que usted sea o por muy mayor que usted sea, no importa, porque eso al Señor no le interesa. Porque el Señor, ¿cierto?, en el tiempo que Él decida, va a tomar su vida, ¿cierto?, y va a hacer algo bien especial. Amén. Pero debemos prepararnos. Debemos dedicarnos, ¿cierto? Debemos estar en esa condición de santidad que llama el Señor.
esa condición de apartarnos para Él, para que el Señor nos pueda usar como vasos honrosos. Cuidándonos, Señor amado, que nosotros como vasos, ¿cierto?, estemos limpios, estemos preparados para que el Señor nos use. El Señor nos bendiga grandemente, ¿cierto? Como José vivió, ¿cierto?, todas sus etapas, vivió todo un proceso hasta que el Señor realmente lo tomó, porque ya era un hombre preparado, porque ya era un hombre que tenía trayectoria, porque ya era un hombre que había vivido muchas circunstancias, porque ya era un hombre experimentado. ¿En qué? En la fe en Dios, en la confianza en Dios. Si yo echo para atrás mi vida, ¿cierto?, empiezo a ver mi proceso. ¿Cuántas veces he tenido que confiar en Dios? ¿Cuántas veces, cierto, el Señor me ha respondido? Aunque lloré, aunque pasé momentos muy amargos, aunque pasé momentos muy críticos, aunque lloré muchas veces, ¿cierto? Pero el Señor siempre respondió. Nunca me dejó solo. Yo doy testimonio y fe de eso. Nunca me ha dejado solo. Siempre ha estado conmigo, apoyando, ¿cierto?, bendiciendo y dando todo lo que yo necesito para salir adelante. Pero eso no debe ser motivo en la cual uno pretende quedarse callado, o pretende quedarse sin hacer nada, o pretende, ¿cierto?, buscar a Dios, ¿cierto?, de una forma tan liviana. No es así, hermano amado. Esto requiere trabajo. Amén. Requiere trabajo, requiere compromiso. Y si el Señor te llamó, es porque Él sabe que tú eres capaz. Él sabe que tú puedes hacerlo. Él sabe que tienes todas las condiciones para hacerlo. Basta que tú te dispongas si quieras hacerlo. Que el Señor nos bendiga. Que tú te dispongas si quieras hacerlo. ¿Cierto? Nunca debe preocuparnos, ¿cierto?, cómo va a comenzar todo esto. ¿Cierto? Nunca debe preocuparnos cómo comienza todo esto. Y eso es lo que hoy día principalmente quiero hablarles a ustedes, hermano amado. No es motivo de poder poner toda nuestra atención en cómo comienza o cómo comenzó todo esto. ¿Sabe dónde debe estar puesta nuestra atención? En cómo va a terminar esto. ¿Cómo va a terminar este proceso? ¿Cómo va a terminar este proceso de llamado que el Señor le hizo a su vida? ¿Cómo va a terminar este proceso? Amén. ¿Cómo va a concluir esto? Pablo mismo, ¿cierto?, el apóstol, decía, ¿cierto?, no siendo yo heraldo para muchos, vaya a terminar reprobado. Amén. Caminó toda una trayectoria, corrió toda una carrera, luchó toda una batalla, pero en la puerta dice, no haya hacer cosas que ahí, al final, casi llegar a la meta, yo falle. ¿Me entienden? Amén. Mientras esté la iglesia aquí en la tierra, mientras el Espíritu Santo esté con nosotros, mientras el Señor siga compartiendo la palabra, el Señor todavía nos está dando oportunidad. ¿Para qué? Para que podamos, ¿cierto?, recuperar esta santidad a la cual el Señor nos ha llamado. Amén. Para recuperar tiempo, ¿cierto?, para poder mejorar nuestra vida, para mejorar, ¿cierto?, todo lo que nosotros queremos hacer con respecto a Dios. Podemos mejorar, sí. Podemos cambiar, sí. Debe haber algo diferente en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Realmente es importante. El fin de esta carrera debe ser para nosotros la victoria. He corrido la carrera, he luchado la batalla y he guardado la fe. Amén. He guardado la fe. Que el Señor nos bendiga. Caminó Pablo en santidad. Caminó Pablo en santidad. Se guardó para Dios. Se dedicó a Dios. Pese a todo, se dedicó a Dios. Y en su tiempo final, ¿cierto?, Él guardó la fe. Y Él disfruta ahora, ¿cierto?, todas las garantías que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Toda una vida, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Quizás esperar un breve tiempo cuando el Señor venga y empieza ahí el proceso, cuando sus hijos, ¿cierto?, estén delante de Él y serán, ¿cierto?, enjuiciados. Amén.
Porque nosotros, los hijos de Dios, también tendremos que rendir cuenta. Usted y yo vamos a rendir cuenta. Si no porque tenga salvación en Cristo Jesús, ¿cierto? No significa que no va a tener que rendir las cuentas sobre lo bueno y lo malo que haya hecho en la vida. Va a tener que rendir cuenta, hermano. Por eso es tan importante estar siempre conectados con la voluntad de Dios. Amén. De verdad que sí. Ante tanto pecado, ante tanta maldad, ante tan convulsionado que está el mundo realmente, necesitamos hombres de fe. Necesitamos hombres fuertes, mujeres de fe, mujeres fuertes, que puedan sobrellevar todos los procesos, que puedan entender y dejar en las manos del Señor todo proceso, en la cual seguirán adelante, ¿cierto? Cumpliendo la labor que el Señor ha puesto en nuestras vidas, cumpliendo la labor al cual el Señor nos ha encomendado, bendiciendo nuestras vidas de gran manera. La verdad es que necesitamos que haya fortaleza, hombres fuertes, ¿cierto? Decididos, ¿cierto? En creer que el Señor, ¿cierto? No nos va a dejar, ¿cierto? Nunca. Y con sus fuerzas seguiremos adelante. Amén. Con sus fuerzas, con las fuerzas del Señor. Porque el Señor así lo ha prometido. Amén. Amén. No decaer. Si alguien te rechaza por ser hijo de Dios, no decaigas. El mundo siempre va a hacer eso. Amén. Rechazarte porque eres hijo de Dios. Más el Señor nos dará la victoria. Amén. El Señor nos va a dar victoria. No se preocupe por eso, hermano amado del Señor. Si no hubiese, ¿cierto? Si no hubiese iglesia aquí en la tierra, amén, todo estaría muy convulsionado. Y esa es la labor nuestra. Estamos nosotros, Señor, aún aquí. Por misericordia de Dios, la iglesia está aquí todavía. La iglesia está, el Espíritu Santo está. Siempre lo estoy compartiendo, hermano. Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. El Señor va a cuidar de eso. Amén. Y el sol saldrá para justos e injustos, y el agua, ¿cierto? La lluvia caerá para justos y pecadores, y así podemos nombrar muchas cosas. Y la tierra germinará para justos y pecadores, porque el Señor cuida de su iglesia. Amén. Por tanto, mientras la iglesia esté aquí, mientras nosotros, los hijos de Dios, estemos acá, nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, ¿cierto? Y Dios sostiene este mundo, ¿cierto? Por los hombres de fe, por los hombres que creen, por los hombres que están seguros, ¿cierto? En la cual Dios tienen esa confianza de que Dios les dará salvación y vida eterna por medio de Jesucristo, su Hijo. Estamos aquí todavía. Por tanto, el Señor nos ha de bendecir grandemente. Amén. Pero hay algo importante que usted tiene que entender. Y eso es evidente, que el pecado nos aparta de la voluntad de Dios. Amén. El pecado, ¿cierto?, nos aparta de la voluntad de Dios. Quisiéramos decir, hermano amado, que aún dentro de las iglesias, en medio de las congregaciones, en medio de todo lo que nosotros vivimos como hijos de Dios, ¿cierto?, quisiéramos decir que no hay pecado, pero es todo lo contrario. De verdad que sí. Hay pecado, hermano amado del Señor. Hay pecado, hay cosas que consumen al hombre, ¿cierto? Hay cosas que destruyen al hombre, ¿cierto? Y eso debe sacarse, ¿cierto?, de en medio de las congregaciones, porque no las dejan crecer. Porque Dios, ¿cierto?, no tiene parte con el pecado. Dios resiste el pecado. Dios se aleja donde hay pecado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios no está, ¿cierto?, donde allí hay cosas que son abominables, que a Dios no le agradan, que Dios no las resiste. Amén. Nos acordamos, ¿cierto?, de allí, ¿cierto?, de aquel varón, ¿cierto?, llamado Josué, que saliendo a la batalla la perdió, ¿cierto? Y cuando allí le dijo: Señor, ¿por qué no estuviste con nosotros para darnos la victoria? Dios le dijo: porque hay pecado en medio del pueblo. Pero no había pecado todo el pueblo, había pecado uno solo. Y hay veces sucede eso. El pecado de acá, ¿cierto?, permitió, ¿cierto?, que no solo él, sino que toda la nación, ¿cierto?, perdiera la batalla. Y tuvo que ser descubierto, ¿cierto?, para que el Señor volviera a bendecir nuevamente, ¿cierto?, y pudiera darle victoria, ¿cierto?, en la batalla. El Señor, ¿cierto?,
Sacó a la luz el pecado que había en medio del pueblo. Por un lingote de oro y algunas cosas más, ¿cierto? Amén. Allí, ¿cierto? Fue revelado, ¿cierto? ¿Quién había cometido ese pecado? Por tanto, ¿cierto? Donde hay pecado, Dios no está. Amén. Por eso es que usted tiene que aprender a valorizarse, ¿cierto? Y a santificarse, porque si usted quiere que Dios trabaje en su vida, no tiene que haber pecado en usted, hermano. Amén. Debe apartarse para Dios, debe santificarse, debe buscar la presencia de Dios y debe pedirle al Señor que le vaya dando la fuerza para resistir toda corriente maligna, ¿cierto? Y toda naturaleza pecaminosa en la cual nosotros luchamos constantemente. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Hermano amado en el Señor, para tener santidad, ¿cierto? Por muy nuevo que usted sea, ¿cierto? Por los primeros pasos que esté dando, ¿cierto? Por lo que como le dijéramos, sean sus primeros caminar, ¿cierto? En el llamado del Señor. Si a usted le incomoda el pecado, si usted siente que el Señor le redarguye cuando comete un error, ¿cierto? Eso es caminar en santidad. Si el pecado no lo deja tranquilo, ¿cierto? Y si usted se arrepiente de lo malo que hizo, eso, ¿cierto? Es santidad. Amén. Amén. Si usted se conmueve, ¿cierto? Cuando ha hecho algo malo y realmente hay un remordimiento en usted, eso es porque el Espíritu Santo está redarguyendo su vida. Y si usted se arrepiente y le pide perdón al Señor y enmienda lo malo que hizo, ¿cierto? Eso es caminar en santidad. Amén. No somos perfectos, pero el Señor nos llama a arrepentirnos. Amén. Ese es el proceso del camino de santidad. Tratando lo mejor posible, ¿cierto? De agradar a Dios con todas las fuerzas que tengamos. El Señor nos bendiga. Y si algún día cometemos error, ¿cierto? Doblar nuestra rodilla y decirle al Señor, perdóname, porque necesito estar en paz y en comunión contigo. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a buscar, ¿cierto? Un texto, ¿cierto? En Mateos 15, versículo 18. Amén. Mateos 15, versículo 18. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Mateos 15, versículo 18. Dice así. Y no se olvide que todo lo que estamos hablando es con respecto a la santidad, ¿cierto? Porque de verdad sin santidad nadie verá a Dios. Amén. La palabra de Dios dice así, en Mateo 15, versículo 18 en adelante, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, el adulterio, la fornicación, el hurto, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué realmente es lo que hace daño al hombre? ¿Qué realmente es lo que perjudica al hombre? Lo que sale por su boca. ¿Y qué es lo que el hombre habla en su boca, cierto? Es lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Esa es la verdad de las cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que habla. ¿Qué hay en su corazón? Cabe preguntar esto. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que a usted le puede hacer mal? ¿Qué es lo que a usted le puede estar contaminando? ¿Qué es lo que debe erradicar? ¿Cierto? No se olvide que usted es templo del Espíritu Santo. Usted es templo donde el Señor habita. Amén. ¿Podrá Dios o el Señor habitar, ¿cierto?, en un templo sucio, en un templo desordenado, en un templo contaminado? ¿Podrá Dios o el Señor habitar ahí? ¿Podrá el Espíritu Santo estar ahí? Por eso es tan importante. Por eso es tan importante que usted debe, ¿cierto?, aprender, ¿cierto?, a santificarse. Aprender a entender, ¿cierto?, cuál es el propósito de Dios para su vida. El Señor, vuelvo a reiterarlo, nos dijo que ya no habitaba más en templos hechos en manos de hombres, sino que va a habitar en el corazón de los hombres. No en estructuras, sino en nosotros, en mi corazón, en su corazón.
Pero nuestro corazón debe estar preparado para eso. Nuestro corazón debe estar dispuesto para eso. Nuestro corazón debe estar allí en una forma tal de que sea, cierto, realmente digno de que el Señor habite. ¿Qué habla usted? ¿Qué comparte usted? ¿Cuáles son sus conversaciones? De la abundancia del corazón habla la boca. El Señor nos bendiga. Y eso es verdad. Amén. Queremos conocer, ¿cierto?, a los hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por lo que dicen, por lo que hablan, por lo que hacen, por las actitudes que toman, por el ejemplo que dan. Frutos que dejan en evidencia cuál es tu condición, hermano amado del Señor. Yo el otro día compartía en una predicación pasada, ¿cierto?, donde verdaderamente nos conocemos como somos es cuando estamos solos, cuando estamos en la intimidad, cuando estamos en la confianza. Ahí actúa el hombre tal como es. Pero cuando estamos en la iglesia, cuando estamos con los hermanos, ¿cierto?, somos diferentes. Tratamos, ¿cierto?, de hacer lo mejor posible. Tratamos de demostrar qué tan buenos somos. Pero realmente el que tú eres es cuando estás en la intimidad, cuando estás solo, ¿cierto? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? Yo compartía, hermano amado, predicación pasada. Nos encontramos con sorpresas. El Señor nos bendiga. La salvación es personal. A lo mejor tu entorno no cambia, pero tú debes cambiar. Amén. Tú tienes que ser diferente. Tú tienes que marcar la diferencia. Tú tienes que no seguir las corrientes mundanales, no seguir las corrientes de este mundo. Tú tienes que realmente demostrar, ¿cierto?, que ya estas cosas no habitan en ti, ¿cierto? Porque dice, pero por la boca sale, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, el hurto, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin levantar no contaminan al hombre. Amén. El Señor nos manifestaba con respecto a sus discípulos que comían, ¿cierto?, y ni se lavaban las manos. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Pero la verdad que eso es lo que a nosotros tenemos que entender, que es principalmente lo que contamina al hombre, ¿cierto? ¿Cierto? El perdón, ¿cierto?, y la santidad hace que seamos libres de culpa, hermano amado en el Señor, porque la sangre del Señor es la que nos redime, ¿cierto?, de todos nuestros pecados. Amén. Pedid perdón, hermano amado del Señor. Leíamos, ¿cierto?, en la palabra que compartíamos, leíamos, ¿cierto?, vamos a buscar Hebreos 12, ¿cierto?, la palabra de Dios. Leíamos cómo habla, ¿cierto?, la palabra de Dios con respecto a esto. Dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tenemos nosotros que tener paz con todos. Amén. Tenemos que tener paz con todo. El perdón, ¿cierto?, y la santidad nos quita las culpas. Amén. Debemos aprender a tener paz con todo el mundo. Debemos aprender a perdonar si nos afectan, si no sé, muchas cosas que pueden afectar a la vida del hombre, ¿cierto? Tal vez nos hicieron mal, tal vez cometieron alguna injusticia con nosotros, tal vez hay algo que realmente nos perjudicó, pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. No podemos, porque no se olvide, hermano amado, que todo lo que usted ata aquí en la tierra, lo ata allá en el cielo, y todo lo que usted desata aquí en la tierra, lo desata allá en el cielo. Por tanto, ¿cierto?, en esta hora le estoy diciendo que el perdón, ¿cierto?, es fundamental en la vida del hombre. El perdón es fundamental en la vida de la mujer, porque el perdón nos da libertad. Amado hermano que usted está escuchando, hermana, ¿cierto? El perdón, ¿cierto?, nos permite tener libertad, ¿cierto? No es que el perdón beneficie necesariamente a la persona a la cual le estamos concediendo el perdón, sino que a nosotros mismos, hermano amado, porque sacamos de nuestra vida esas raíces de amargura, esas ataduras que muchas veces no nos dejan ser libres, hermano amado del Señor. Y cuando perdonamos, ¿cierto?, conseguimos esa libertad que tanto necesitamos.
Sin perdón, ¿cierto? Es difícil. Si usted no ha perdonado, de verdad, ¿cierto? Es difícil que pueda pensar en que Dios pueda actuar en su vida. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Debe haber perdón. Usted tiene dificultad en su vida. ¿Tiene dificultad? Que el Señor lo bendiga. Debe haber perdón en usted. Debe permitir, ¿cierto? Que todo lo que el Señor le ministra, ¿cierto? Debe ser reflejo en su vida. Por tanto, si el Señor le está diciendo que debe perdonar, ¿cierto? Para poder tener paz con todo, tiene que hacerlo, hermano. Y pueda tener libertad a donde quiera que vaya. Pueda tener libertad porque no tiene ninguna atadura con nadie. Que el Señor nos bendiga. De verdad que sí. Por tanto, hermano amado, el perdón es muy importante para nosotros. Amén. No se olvide, ¿cierto? No se olvide de esto. Mientras nosotros tengamos, ¿cierto? Vida, mientras estemos, ¿cierto? En este escenario, mientras estemos en este proceso, hay esperanza para nosotros. No se olvide de esto. Amén. Aunque usted me esté diciendo que usted no es capaz, que realmente le es muy difícil, aunque usted me esté compartiendo, ¿cierto? A lo mejor que le cuesta mucho, ¿cierto? Que es imposible para usted, yo le estoy diciendo que mientras tenga vida, hay esperanza para usted. Mientras tenga vida y el Señor, ¿cierto?, nos dé esta oportunidad todavía, ¿cierto?, hay esperanza para usted. Usted puede cambiar, puede transformar su vida, pero no lo tiene que hacer usted solo. Tiene que dejar que el Señor trabaje en usted. Tiene que dejar que el Señor haga el cambio en usted. Tiene que dejar que el Señor pueda hacer algo especial en su vida. Tiene que aprender a abrir el corazón para que el Señor entre a su vida y pueda transformar, ¿cierto? Y pueda pensar diferente. Tener un cambio de actitud. Que el Señor nos bendiga. Un cambio de actitud para usted. Para que pueda usted proceder de una forma diferente. Y eso es caminar en santidad. Amén. Recuperando tiempo perdido. Echando fuera todo lo que puede perjudicarlo. Todo el pecado que hay en nosotros. Toda la soberbia. Toda la vanidad, todo el orgullo, echando fuera todas esas cosas que impiden que usted tenga una buena relación con Dios. Échalo fuera. Usted tiene la oportunidad. Usted puede hacerlo, hermano amado en el Señor. Persona que está escuchando. Usted puede hacerlo. Usted debe hacerlo para que tenga paz para con Dios. Tenga paz. No tenga ataduras con nadie. Si alguien le debe dinero, no importa. Si alguien le hizo algún perjuicio, no importa. Tenga paz con él. Dice el Señor que los hombres le pedían que fuese el caudillo, ¿cierto? Para poder liderar la batalla contra los romanos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Que debieran orar por ellos. Cuando los hombres, ¿cierto?, del pueblo de Dios estaban pidiendo que liderara las batallas, ¿cierto?, contra los romanos, el Señor dijo, no, si esto no va a ser así, ustedes no van a entrar en guerra, que yo lidere eso, no. Ustedes lo que tienen que hacer es orar, y orar por sus enemigos, orar por aquellos que le hacen daño, orar, pedir que el Señor tenga misericordia de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Hay alguien que le hizo daño, hay alguien que tiene dificultad con usted, ore. El caminar en santidad, apartarse para Dios es eso. No tenemos enemigos. Oramos por todos, aún con aquellos que quieran hacernos mucho daño. Que el Señor nos bendiga. Hasta en la cruz el Señor lo demostró con un ejemplo. No les tomes en cuenta porque no saben lo que hacen. Si la gente supiera, si realmente viera o entendiera lo que nosotros entendemos, ¿cierto? Otra forma sería la de actuar. Pero hoy día vemos, ¿cierto?, deliberadamente cómo se levantan contra la iglesia, cómo se levantan contra el Señor principalmente. Amén. Porque si se levantan contra el pueblo de Dios, o si se levantan contra los cristianos, ¿cierto?, se levantan contra Dios. Esa es la verdad de las cosas. Amén. No te ofenden a ti, me ofenden a mí, dijo el Señor Jesucristo. No es contra ti, es contra mí. Y Satanás, el diablo, está enojado. Amén. Satanás está enojado. El Señor nos bendiga. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe y se te querrá llevar lo más que pueda. Pero nosotros, nuestra labor es arrebatarle las almas a Satanás el diablo. Que el Señor nos bendiga. Arrebatarle las almas a Satanás el diablo. Amén. Vamos a leer, ¿cierto? Un texto muy hermoso que está ahí en Isaías.
Amén. Isaías, que demuestra realmente toda la santidad de Dios. El Señor nos bendiga. Dice, visión y llamamiento de Isaías, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto quiero porque yo quiero recalcar lo santo que es Dios, lo santo, por eso el pecado no tiene parte con él. Eso es lo que quiero recalcarle yo. Y dice así, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos amados en el Señor, tanto es, ¿cierto?, la santidad de Dios, que los serafines, ¿qué hacen? Los serafines, ¿cierto?, son ángeles, son creación de Dios, ¿cierto?, poderosas, de fuego, ¿cierto?, o encendidas. Yo no sé cómo podríamos definir lo que es un serafín, pero son creación como de fuego, como encendida, ¿cierto?, que están allí, ¿cierto?, sobre Dios, ¿cierto?, y ellos ante la presencia de Dios con sus alas se tapan los ojos, ¿cierto?, y con sus otras alas se cubren los pies, porque ante la presencia de Dios, ¿cierto?, ante la gloria de Dios, ¿cierto?, no quieren demostrar nada, ¿cierto?, que no sea conforme, ¿cierto?, a la santidad que tiene Dios. Y allí, ¿cierto?, alaban y glorifican el nombre del Señor y dicen, Santo, 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 Santo es Jehová de todos los ejércitos, Santo es Él. ¿Se da cuenta por qué necesitamos santificar? ¿Se da cuenta que es tan importante la santidad? ¿Se da cuenta por qué es tan importante apartarse para Dios? ¿Se da cuenta que aún, ¿cierto?, esas criaturas, esa creación de Dios, tan formidables, tan maravillosas, se cubren su rostro para no ver, ¿cierto? Se cubren sus pies para no opacar la gloria de Dios. Se cubren completamente y solo gritan Santo, 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 Santo es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Como reflejando, hermano amado, lo que acabo de leer, ¿cierto? Del corazón, ¿cierto?, habla la boca. Amén. Y el pueblo era pueblo pecador, hermano amado. Un pueblo torcido, un pueblo que había caído en dificultad al final del reino, de la muerte de este rey. Había caído en pecado, había caído en un tema complicado, ¿cierto?, con respecto a la conducta espiritual que tenían. Amén. Y un pueblo contumaz, un pueblo porfiado, ¿cierto? Allí, ¿cierto?, empezó su ministerio Isaías. Pero allí, ¿cierto?, la palabra de Dios dice, manifiesta, ¿cierto?, que él se consideraba, ¿cierto?, falto ante la presencia de Dios. Falto, ¿cierto? Dijo, aquí yo me muero. ¿Por qué? Porque soy inmundo de boca. Porque soy inmundo de labios y vivo en medio de un pueblo inmundo de labios. Por tanto, aunque él se santificaba, él sabía que el mundo, la sociedad donde él se movía, lo contaminaba. Y el que estaba delante suyo era santo, 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 santo. Santo era. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ay de mí que soy muerto, porque he sido hombre inmundo de labios. Y vengo de un pueblo que es inmundo de labios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tus pecados. Con un carbón, ¿cierto? Con un carbón ahí del altar, porque allá arriba en el cielo hay un altar, aquí la palabra lo dice, el altar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese altar maravilloso donde el serafín, ¿cierto?, toma un carbón y purifica los labios, ¿cierto?, de aquel profeta. Que el Señor nos bendiga. Lo purifica. Amén. Para que Él hable verdad. Para que Él hable, ¿cierto?, conforme a la voluntad de Dios. Para que Él hable, ¿cierto?, con sabiduría y entendimiento de lo alto.
Así como también le pedimos al Señor nosotros que Él purifique nuestros labios para hablar verdad, nos purifique nuestros labios para hablar, ¿cierto?, algo especial, ¿cierto?, venida desde el cielo, para que el Señor permita tener gracia para poder hablar, ¿cierto?, la palabra de Dios. La palabra, ¿cierto?, que es entregada a la vida del hombre de allá arriba, desde el cielo. No es de humana sabiduría, sino de sabiduría celestial, hermano amado del Señor. Esta palabra es la que a nosotros nos hace bien, nos edifica. Que el Señor nos bendiga. Esa es la santidad de la cual nosotros estamos hablando, que nosotros debemos considerarla para que podamos, ¿cierto?, tener parte en eso, hermano amado. Necesitamos apartarnos para Dios, porque Él no tiene parte con el pecado. No pueda pensar ustedes que estando en condición de pecado pueda tener parte con Dios. Que el Señor nos bendiga. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? ¿Quién tendrá la suficiente santidad para poder ir a compartir, ¿cierto?, la palabra de Dios, el mensaje de salvación? ¿A quién? ¿Quién hablará por mí? Dice el Señor. ¿Quién hablará por mí? ¿Quién está preparado para hablar por mí? ¿Está usted preparado para hablar por Dios? ¿Está usted preparado para hablar por el Señor? ¿Está usted preparándose para eso? ¿Está usted dedicándose a eso? ¿Usted quiere hacer eso? Que el Señor nos bendiga. Me pregunto yo, cuando usted quiere prácticamente pasar anónimo dentro de la iglesia, quiere pasar inadvertido dentro de la iglesia, quiere pasar sin mayores compromisos dentro de la iglesia, ¿a quién? ¿A quién enviaré? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Debe asumir responsabilidades. Debe hacer la voluntad de Dios. Debe comprometerse, ¿cierto?, de acuerdo al don y la gracia que el Señor le ha dado. Usted no se olvide que somos parte de una iglesia, un cuerpo, ¿cierto?, donde somos muchos miembros, pero cada uno tiene una particularidad por la cual puede ser usado. El Señor nos bendiga, pero usted tiene que disponerse primeramente para poder ser usado por el Señor. ¿Cómo? En santidad, buscando al Señor, para que el Señor limpie su boca, para que el Señor limpie su corazón, para que el Señor limpie sus pensamientos y se aparte del mundo, ¿cierto?, y pueda buscar al Señor por sobre todas las cosas. Que el Señor le bendiga grandemente. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? No necesariamente, hermano amado en el Señor, no necesariamente es necesario que vayamos a las naciones, no es necesariamente que podamos trabajar en países como quisieran todos, ¿cierto? Te digo algo, un ejemplo que escuché: el lugar más oscuro de un faro es su propia base. ¿Me entiendes? El lugar más oscuro de un faro es su propia base. Por tanto, hermano amado, yo hoy día te estoy diciendo: empieza por tu casa, empieza por los tuyos, empieza por tu familia, empieza por los cercanos. De ahí empieza, hermano amado. Empieza a ganar ahí la batalla. Empieza ahí la lucha. En tu casa, con tu familia. Y así, con tus cercanos, con tus vecinos, con tu barrio, con tu ciudad. Y así, hermano amado del Señor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Empieza, ¿cierto?, esta batalla de esta forma. No mire, ¿cierto?, pensando en inmensidades. Empieza con lo micro, con lo pequeño. Ahí, con mi familia, con mis cercanos. Empieza ahí, mi compañero de trabajo, mi familia. Que el Señor nos bendiga. Empieza en tu casa, hermano. Empieza en tu casa a compartir, ¿cierto?, esta palabra que el Señor te está poniendo en tu corazón, para que también todos puedan tener esta oportunidad. Santificarse para servirle al Señor. No se olvide, ¿cierto?, que toda palabra que estamos compartiendo es para el pueblo de Dios. La Biblia en sí es para el pueblo de Dios. La gente del mundo no la entiende. La pueden leer, pero no la comprende. Y todo lo que el Señor nos habla es para el pueblo de Dios. Todo lo que aquí está escrito es para el pueblo de Dios.
Yo he visto en muchos lugares gente que no conoce a Dios y tienen la Biblia abierta en un salmo, el Salmo 91, ahí está abierta la Biblia. Y yo les he dicho a veces, ¿entienden lo que está escrito allí? No lo entienden, pero saben que es algo muy bueno, ¿cierto? Y que puede hacer algo especial en el ambiente, ¿cierto? Para que no entren demonios, cosas así, pero no entienden nada. Pero nosotros, el pueblo de Dios, entendemos lo que aquí está escrito, y si no lo entendemos, pedimos que alguien nos explique. Esa es la garantía que tenemos como hijos de Dios, ¿cierto? Que tenemos quien nos explique, que tenemos quien nos enseñe, ¿cierto? Y tenemos al maravilloso Espíritu Santo que nos hace redarguir la palabra de Dios, nos hace pensar, nos hace meditar. Y el Señor, ¿cierto? En su divino amor, ¿cierto? Y en su gran misericordia, se revela en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. El Señor nos bendiga. Amén. Amén. Si hoy día la palabra de Dios está a tu alcance, dale gracias a Dios. Si hoy día esta palabra está cerca tuyo, ¿cierto? Y puedes leerla y aprenderla, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por eres parte del pueblo del Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente. La palabra de Dios, ¿cierto? Se discierne. No sacas nada con razonarla. No la razones, hermano amado. Porque Dios no es que trabaje de esa forma. La palabra de Dios se discierne conforme a la voluntad de Dios, conforme a los conceptos, a los preceptos, a los mandamientos de Dios, conforme a la enseñanza, ¿cierto? Conforme a la situación que se está viviendo. La discernimos para nosotros, la discernimos para la iglesia, la discernimos para nuestros hermanos. Se discierne, se piensa en ella. Pero no las razones. Porque no es razonable que Jesucristo haya caminado sobre las aguas. No es razonable que el Señor haya hecho vivir a un muerto. No es razonable que haya sacado la lepra de muchos. No es razonable que le haya dado vista a los ciegos. No es razonable, ¿cierto?, que haya hecho caminar a los paralíticos. No es razonable que haya alimentado a 5,000 almas, ¿cierto? No es razonable. Amén. No las razones. Solo acéptala, porque el Señor es maravilloso. Porque al Dios que servimos, ¿cierto?, es maravilloso. Es un Dios que no podemos nosotros pensar ni siquiera entenderle, ¿cierto?, cómo Él actúa. Amén. Porque siempre habrá algo nuevo que nosotros nos va a dejar impactados. Siempre habrá algo nuevo que aprender. Siempre habrá algo nuevo que el Señor se va a revelar por medio de su palabra. Que el Señor nos bendiga. Pero no es para razonarlo. No es para que nosotros queramos buscarle una razón de las cosas. Sino que debemos, ¿cierto?, simplemente, como dice el Señor, ¿cierto?, discernirla, entenderla, por qué Dios lo hizo de esa forma. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Amén. Leamos, ¿cierto?, lo que dice. Ya estamos terminando ya, hermano amado. Leamos Romanos 12. Leamos Romanos 12 para ir concluyendo, ¿cierto?, con todo lo que yo les quería compartir el día de hoy. Romanos 12, ¿cierto?, en el versículo 1 dice: deberes cristianos. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos presentar nuestros cuerpos? ¿Cómo debemos presentar nuestros cuerpos? Amén. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debemos, ¿cierto?, cuidar este templo. Hermano amado, hay que cuidar este templo en la cual el Señor permite, ¿cierto?, que Él pueda vivir. Debemos cuidarlo, no debemos estropearlo, debemos preocuparnos por Él, debemos cuidarnos de nuestra salud. Parte del camino de la santidad es esa. Amén. Amén. Cuidar nuestra salud, cuidar nuestro alimento, cuidar nuestro peso, cuidar, ¿cierto?, todo. Debemos ponerle atención a esto. Amén. Este cuerpo es el envase que tiene el alma y el espíritu nuestro, hermano. Y aquí habita Dios, en mi corazón habita Dios. Por tanto, ¿cierto?, es el envase donde el Señor permite tener todo esto. Por tanto, hay que cuidarlo, como dice la palabra de Dios aquí en Romanos 12. Dice: así que, hermano, os ruego, le estoy pidiendo, por favor, por la misericordia de Dios,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, cuidándole, ¿cierto? Sacrificándolo, ¿ya? A toda buena voluntad de Dios. Vivo, santo, apartado para Dios. Nuestro cuerpo, apartarlo para Dios. No andar en tonteras, hermano amado. No andar en pecado. No usarlo para cosas malas, ¿cierto? Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradable a Dios. Cuida tu cuerpo, pues que es templo del Espíritu Santo, porque es templo de nuestro Señor. Amén. Como dijo Pablo, y vuelvo a reiterarlo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, vive Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿A dónde? En mí. Amén. Y Dios quiere vivir en un cuerpo, ¿cierto?, que esté cuidado. Amén. Mediante las posibilidades que tenemos. Que el Señor nos bendiga. Pero ese es nuestro culto racional. Poner este cuerpo en sacrificio vivo, ¿cierto?, agradable a Dios, apartado, ¿cierto?, para Dios, santo. Amén. Santificándonos, apartándonos para Dios. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 6:9. Ya estos son los últimos textos en los cuales vamos a estar compartiendo. Amén. 6:9. Perdón, 1 Corintios 6:19. La palabra de Dios dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Leo de nuevo para que usted discierna la palabra, no las razones, disciérnala. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Está el Espíritu Santo en nosotros, porque somos hijos de Dios, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Ya? Somos comprados a precio de sangre. Ya no somos nuestros, somos del Señor. Amén. Por tanto, ¿cierto?, debemos cuidar este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Vivir en santidad también se refiere a estar cuidando el templo en la cual el Señor habita. Que el Señor nos bendiga. Amén. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por último, vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, versículos 7 y 8, donde nuevamente el Señor nos llama a la santidad. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A inmundicia? No, a santificación, a apartarse para Dios. Amén. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. Así que si tú no quieres santificarte, no es que me deseches lo que yo te pueda decir o te estoy compartiendo. Tú desechas a Dios. Amén. Que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Vuelvo a leer. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Así que, hermanos amados en el Señor, así como la palabra hoy día nos ha hablado, ¿cierto? Debemos santificarnos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Debemos procurar esto, andar en santidad, apartarnos para Dios, buscar el camino, la senda antigua, como es el nombre de nuestra corporación. Buscar las sendas antiguas, las que el Señor dejó trazadas para nosotros. Amén. Buscar el camino nuevamente. Si se nos torció, buscarlo nuevamente y empezar de nuevo, ¿cierto? Y caminar por esa senda antigua a la cual nos lleva, ¿cierto?, a un camino de santidad, un camino de salvación, un camino de búsqueda de Dios. Si usted quiere tener oportunidad, si usted quiere que el Señor, ¿cierto?, haga algo especial en su vida, si quiere que el Señor le bendiga, le ayude y le dé salvación y vida eterna, amén, debe caminar en santidad. El tema, después del bautizo, usted
terminó su discipulado, se bautizó, salió de las aguas. El tema no termina ahí. Ahí empieza el proceso en la cual el Señor ha de trabajar en su vida. Amén. Ahí empieza su trabajo. Ahí empieza el desarrollo de la vida en Cristo Jesús. Por tanto, hermano amado del Señor, yo le pido al Señor que le bendiga en esta hora, que nos enseñe a caminar en santidad, que nos ayude a caminar en santidad, que nos ayude a buscar del Señor. Así que el Señor nos bendiga grandemente, que el Señor nos ayude y que esta palabra que hemos compartido sea de gran bendición para todos los que han escuchado. Amén. Así como habló a mi vida, también puede hablar a la de usted. No se olvide que esta palabra no entre por su oído y salga por el otro. Hermano amado, hermana amada, escuche lo que hoy estoy diciéndole. Y si es innecesario, hermano amado, yo le voy a dar un consejo. Si es necesario, toda predicación que compartamos, si es necesario, escúchela nuevamente, en tranquilidad, en confianza, en su intimidad. Escúchela nuevamente, porque ahí yo quiero decirle algo importante. El Señor le está hablando a su vida. Y usted necesita comprender lo que Dios está hablando para usted. Porque el Señor quiere edificarle, porque el Señor quiere ayudarle, porque el Señor quiere que usted camine en santidad. Que sea, cierto, su culto razonable para Él. Amén. Que Él quiere que usted tenga esa oportunidad de ser salvo. Pero necesita del Señor. Solo no lo va a poder hacer. Necesita que el Señor le ayude. Amén. Un abrazo de aquí, ¿cierto? Se despide el pastor Edilio Sandoval Rivas, de la Iglesia El Sembrador, de la ciudad de La Ligua, de la Corporación Las Sendas Antiguas, de nuestro pastor Abraham Jaque. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo y bendiciones para todos los que estuvieron conectados y los que han de escuchar esta palabra. Amén.